Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Disrupciones. Hoy es martes 5 de noviembre, me quedo con el jueves. Hoy es martes 5 de noviembre, un día bastante cargado de información porque pues hay dos sucesos muy importantes, uno específicamente en el país. Les saluda Isabel Briceño, estoy acompañada de pues los colaboradores de aquí de Pie de Página y de este programa Disrupciones, Causirenio, Camilo Campo y Alejandro Ruiz. Este tema del que les hablaba pues es sobre la discusión que se ha dado en la Suprema Corte de Justicia entre los ministros y ministras de esta Suprema para discutir lo que Lenia Batres llamó la discusión más importante en por lo menos un siglo. Pues hoy se vota la reforma de negociación del ministro Alcántara Carranca, bueno, que propuso el ministro Alcántara Carranca. Y para eso vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito el formato porque también tenemos otro tema importante y una entrevista respecto a otro suceso pues que tiene que ver con los desastres naturales, el cambio climático, pero eso va a ser en un rato. Entonces, por esta ocasión cambiaremos un poco el formato y para ello ya está con nosotros y nosotras el abogado Federico Anaya, con quien vamos a conversar sobre este primer tema que tiene que ver con la votación que ya se dio, ¿verdad? Federico, buenas tardes, te saludamos. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Saludos a toda la audiencia. Hola, Federico. Muy bien, sí, sí, te escuchamos. Federico, estaba leyendo que pues ya se votó eh, con 7 votos a favor contra 4, pero dice que los ministros no han logrado un acuerdo si esa votación es suficiente para declarar sobreseimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos puedes ir contando para pues entender? Porque a muchas personas se nos complica, yo soy una de ellas, poder entender esto que se está discutiendo, que ya se ha votado en la Suprema Corte de Justicia, Federico. Bueno, mira, la palabra sobreseimiento significa sobreseer, viene de ver, o sea, pasamos por encima sin ver las cosas. Es decir, es una cosa que al final no le importa al tribunal. Entonces, cuando el tribunal sobresee algo, es porque ya ni siquiera va a discutir los detalles, porque no vale la pena. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Durante toda la mañana estuvieron discutiendo dos cosas. La primera era si los demandantes del juicio de inconstitucionalidad, que eran partidos políticos y la minoría legislativa de Zacatecas, tenían derecho o no derecho de presentar la demanda. Eso era el requisito de procedibilidad. Ok. Y la legitimación de las partes, palabrejas de abogados. Tomaron la decisión de que sí y hubo un voto. Y en el voto, después de argumentar una primera ronda, quedaron 3 en contra de 8. ¿Sí? Pero entre los 8 que votaron sí, los partidos tienen derecho a hacer esta demanda, hubo uno, Pérez Dayán, que dijo, yo creo que sí tienen derecho a presentar la demanda, es decir, sí hay legitimación, hay legitimidad, pero anuncio que yo creo que es improcedente. Y ese es el voto que les falla, porque Pérez Dayán desde el principio dijo que si él había mantenido hasta el año pasado que la Corte no puede revisar la constitucionalidad de la propia Constitución, él no iba a cambiar de criterio. Y lo dijo de una manera muy clara, fuerte. O sea, él dijo, yo quisiera que fuera posible, trato de convencerme de que debemos hacerlo, pero no puedo convencerme porque mi criterio siempre había sido que no, y no encontré suficientes argumentos para cambiar mi criterio. Y entonces, y lo dijo clarito, él cree que esta reforma judicial democrática es insensata. Pero Pérez Dayán dijo desde su primera intervención, no podemos contestar a una insensatez con otra insensatez. Y la segunda insensatez hubiera sido que la Corte se inventara la facultad de poder revisar la constitucionalidad de una reforma
constitucionalidad de una reforma constitucional. Creo que por ahí, Federico, Eso no está. ok, Estamos teniendo algunos problemas, ¿verdad? como que Con tenemos unos problemitas de señal, pero vaya, o sea, un poquito recapitulando en lo que regresa ahí como el internet de las cosas. Un poco esto que comentas creo que es el punto, digamos, central de esta discusión que acabamos de ver hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Justamente como un debate que hasta donde yo entiendo se tiene cotidianamente en la Corte, ¿no? Respecto a las sentencias, a lo que el derecho implica en la vida política y social del país, en algunos casos inclusive fiscal económica. Y hoy una reflexión que pues tuvo, ¿cuántas vistas? Tenían como 30,000 vistas, o sea, ¿cuánto? 60,000, Como ¿no? 60,000, Vivo ¿no? estaban 17, pero en otros canales Ujú. en total sumado como 60. Así es, como 60,000 personas al pendiente de esta discusión en la Corte, que pues fue algo que es como similar a lo que pasó justo cuando se aprobó, se discutió la Sí, reforma justo. judicial en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Eh, Decía justamente la ministra Batres en algún momento de que esta fue una de las discusiones más importantes de la época, ¿no? Y su análisis como que lo compartieron algunos otros analistas fuera del campo, digamos, de ahí de la Suprema Corte, inclusive a nivel regional, a nivel mundial, estaban los ojos puestos en México, pues justamente por esto, ¿no? O sea, preguntarte, Federico, ¿cuál es la trascendencia de esta discusión que acabamos de ver? Y pues, digamos, ¿cuál es el alcance político, jurídico que México está, pues, dando, digamos, en el panorama global, ¿no? A ver, el debate que metió González Alcántara Carranca a la Corte es un debate importante. Es una lástima, es una tragedia, yo lo he dicho varias veces, que una cosa tan importante haya entrado por la puerta trasera y de una manera tan ilegítima. Lo dijo Lenia en el debate, volvió a repetir todas las ocasiones en que la izquierda le pidió a la Corte que revisara la constitucionalidad de reformas constitucionales. Y dijo, la Corte siempre dijo que no se podía. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se tocan los privilegios del Poder Judicial, por lo tanto ahora cambian el criterio. Bueno, pero hay un debate de a de veras que es, ¿qué cosas son tan importantes que no deberíamos reformarlas ni siquiera con todas las condiciones que tenemos ahorita para la reforma? Ese es un tema relevante. Ahora, la solución de González Alcántara Carranca era mala, porque se inventaba una facultad de la Corte que no existe, y por eso Pérez Dayán es un ministro muy conservador y muy militante en contra de lo que él, al parecer, considera como el mal populismo obradorista. Él no está de acuerdo con eso, pero no está dispuesto a inventarse facultades. Entonces, en ese sentido es una lástima que haya entrado así como espuriamente el argumento, pero el tema es relevante. Yo tenía la esperanza de que discutieran todavía en la tarde, porque, les explico, hubieran podido decir, con solo 6 votos, o sea, la mitad de los presentes más uno, podían decidir que si era procedente y luego discutirlo, pero también sabían que sin el voto de Pérez Dayán, al mero final, o sea, dentro de 4 horas, iban a perder. Entonces, me imagino que en el receso evaluaron las posibilidades y entonces decidieron que mejor simplemente ya no iban a seguir la discusión. Yo creo que hubiera sido didáctico por lo que ustedes están diciendo. Muchísima gente estaba viéndolo, muchísima gente se adentró a las palabras raras como sobreseimiento y legitimación, pero aparte importa oír a los ministros discutir esas cosas. A mí me gustó mucho que Lenia recordara la historia de las negativas, pero también creo que es importante una cosa que hizo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue repetir los argumentos de derecho comparado, que ha hecho Colombia, que ha hecho la India, etcétera. Ojo, ya quisiéramos, por cierto, tener tribunales constitucionales como en alguna ocasión los tuvo la India. La India un día decidió que era tanta la injusticia social que cualquier carta donde se dijera que había una injusticia
o sea, la cartita de la viejita que contaba su tragedia y se la mandaba a la corte, eso lo tomaban como si fuera una demanda de un juicio. ¿Me explico? O sea, ese nivel de generosidad de la corte de la India no lo tiene la corte mexicana, jamás lo ha tenido, ojalá lo tuviera. Entonces, qué bueno que oímos a Gutiérrez Ortiz Mena contar esa historia. Y yo creo que nos queda el pendiente a todos los que oímos el debate, el tema grande, o sea, qué cosas sí necesitan más discusión. Pero un detalle interesante, lo que decía la Constitución se respetó. Eso ya es un paso adelante. Este, y ojo, a veces hay que reconocerle a gentes con las que no estamos de acuerdo, que es el caso de Pérez Dayán, que sean consistentes, porque entonces no es andar cambiando a contentillo. Ahora, él dijo que iba a abrir en algún momento un restaurante que iba a tener tamales. Probablemente alguna de las cosas que ofrezcan sea, no le arranque hojas a la Constitución, solamente quíteselas a sus tamales. Pero confieso que sí me dan ganas de ir a la tamalería, porque fue consistente y eso hay que reconocer. Federico, aquí Camilo te saluda igual desde la redacción de Pie de Página. Y tomando un poco en cuenta esto que mencionas y trasladándolo al país, ¿tú cuál es la lectura que le puedes dar a respecto a qué importancia tiene o qué representa para la constitucionalidad en el país que se ponga pues, sobre la mesa quiénes o de qué manera se pueden modificar estas reformas constitucionales? ¿Qué lectura le puedes dar a esto, Federico? A ver, tenemos que hacer la lectura histórica. Durante 30 años, la izquierda estuvo pidiendo que a la luz de los tratados internacionales que le daban más derechos humanos a la gente, la Corte revisara la reforma. Si somos congruentes en la izquierda, tenemos que sostenernos en eso. Creo que por eso Fernández Noroña en algún momento dijo, bueno, a ver, en algunas cosas capaz de que sí tendríamos que irnos a un referéndum, que es una posibilidad, pero eso tenemos que discutirlo, ¿no?, entre todos y meterlo a la Constitución. O sea, no podemos inventarnos las facultades. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza. La enseñanza es recordar lo que había pasado, haberle ganado el argumento a la derecha de que no puedes cambiar a contentillo los criterios, los hicimos. Piensen, en democracia, la rueda de la fortuna algún día le va a dar otra vez la mayoría constitucional a la derecha. Y cuando llegue ese momento, vamos a tener en la Constitución también la cuestión de que no podemos discutir en la Corte esas reformas constitucionales. Bueno, aquí lo razonable y democrático, lo liberal es, pongámonos de acuerdo, de qué cosas son esas cláusulas pétreas de las que habló Gutiérrez Ortiz Mena hoy. Otro requisito que sea razonable y yo creo que sea democrático. Yo creo que, con esto cierro, el centro de la maldad de la propuesta del proyecto González Alcántara Carrancá era que no era democrático. Lo que estaba diciendo es, la Corte se va a meter por atrás a corregirle la plana a las asambleas electas que reformaron la Constitución, cuando es el único poder no electo. Bueno, eso va a cambiar cuando ya los hayamos elegido, pero cuidado, mejor metamos a toda la ciudadanía. Muchos países incluyen el referéndum como parte de las reformas constitucionales. No es una mala idea, pero discutámosla. Luego, ya que la tengamos, avanzamos, ¿no? Federico, aquí te saluda Cao Serenio. Aquí escuchando todo el día este debate. Oye, que después de de ese precedente que sentaron en los ministros, ya lo dijiste que también nos toca esperar qué va a pasar cuando la derecha vuelva a tener el control. ¿Qué otra cosa se le tiene que hacer a la Constitución para no generar tanto debate como la que hoy se vivió, lo que se ha vivido en el país, de que
no es tan sencillo avanzar en las reformas constitucionales como pasó con el tema de los pueblos indígenas, que tardó casi 500 años para poder ser reconocido constitucionalmente. ¿Qué es lo que ha hecho falta al momento de elegir, primero de nombrar a los ministros y ahora que al pueblo le toca elegir? ¿Qué es lo que se tendría que ver en el perfil de estos personajes que podrían ocupar la magistratura? Mira, yo creo que el debate de hoy, la primera señal que nos dijo es Tribunal Constitucional el que decida al final en una reforma constitucional. Yo creo que la enseñanza es, en cualquier caso, en algunos temas constitucionales, agreguemos a los requisitos que ya están el referéndum, ¿sí? De tal manera que no haya duda. O sea, primero el pueblo elige a sus representantes, luego con las mayorías fuertes constitucionales se cambia la constitución, participan todos los legisladores de los estados, pero en las cosas más importantes, aparte nos vamos. Yo creo que el Tribunal Constitucional, incluso cuando lo estemos eligiendo, no es bueno que sea el que decida, porque siempre se va a ver feo que el tribunal chiquito, que son ahora van a ser solo 6 ministras y ministros, sea el que decida al final. Yo creo que esa es otra de las lecciones, pero la lección no nos la dieron las ministras y ministros, fue la gente. El interés que tenían de ir a enterarse es que el asunto es de todos, no nada más de la Corte. Y un detalle interesante, con todo y lo muy activista que puede llegar a ser la Corte de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos nunca se ha atrevido a tratar de corregirle la plana a su constituyente permanente, que es mucho menos activista que el nuestro, pero la Corte sabe que ahí no debe meterse, porque el día que trate de meterse, lo que va a pasar es lo que pasó aquí en México, por cierto, que de repente todos los tigres y tigresas del pueblo van a empezar a rugir y decir, ¿y usted por qué? Entonces, Cau, yo creo que la Corte no es la que debe decir, tiene que ser el mismo pueblo, ¿cierto? Aprendamos de Latinoamérica. En varios países de Latinoamérica, antes de que haya una reforma constitucional, hay un requisito como de verificación que la Corte dice que eso no vaya a violar derechos humanos, ¿sí? Incluso lo incluyen para las leyes, ¿eh? Algo así como preventivo. O sea, la Corte emite una opinión y dice, si ustedes meten esta reforma, pueden violentar derechos humanos de tal y cual manera. Por ejemplo, no hubiera lo primero de la Constitución, que se acuerdan que fue un gran escándalo y por suerte lo quitaron de la iniciativa. Bueno, ese es otro lugar donde podríamos cambiar las cosas. Darle al Tribunal Constitucional una oportunidad de ver iniciativas, para no perder tampoco el tiempo, ¿no? Que nos digan de antemano que eso está mal y entonces ya las cámaras siguen su discusión. Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero ojalá estemos serenos para hacerlo. Y de nuevo, traigo antojo de tamales. Capaz de que hay que discutirlo en la tamalería, antes dicho. Justo con esto que comentas, Federico, creo que hay algo muy interesante que Luciana, que nos acompaña como aquí también en la producción del programa, como que reflexiona, ¿no? Justamente, si ahorita le vamos a pedir a Alexis que ponga una serie de imágenes que tomamos ahí, bueno, que tomó nuestra compañera Andrea también afuera de la Suprema Corte cuando se anuncia, digamos, que ya se votó y todo esto, la gente celebrando, gente protestando, pero en realidad, o sea, hay un desconocimiento, como le decíamos hace un momento, pues de esta terminología jurídica, ¿no? O sea, se habló mucho, por ejemplo, de esta discusión del constituyente permanente, ¿no? Por ahí Lainez decía que el constituyente permanente era como una ficción casi casi, que realmente ya las instituciones del Estado eran el constituyente permanente y, o sea, como que hay términos que a lo mejor podemos estar celebrando o la gente está celebrando de que pues se aprobó la reforma, de que el plan se va con todo, etcétera, pero no hay una reflexión acerca de lo que está de fondo en esa terminología jurídica, ¿no? Y parece ser que con esta reforma ya que ya es texto constitucional y ahora sí sin matices y sin nada,
y que ya va a empezar a operar y que para el 2025 vamos a tener una elección de jueces y magistrados y ministros a nivel nacional, pues habría justamente que pensar y a lo mejor ahí tomando de la palabra, trasladar estas discusiones a las tamalerías, ¿no? A lo mejor es lo que quiso decir el ministro Pérez Dayán o no sé, cualquiera de ellos, pero no sé, en tu reflexión, Federico, o sea, ¿cómo podemos trasladar estos debates a lo público y pues ver de que no es ocioso a estar hablando de sobreseimiento, de constituyente permanente, de referéndum, de plebiscito, inclusive hasta de democracia, como en un sentido amplio y formativo también entre la sociedad y el pueblo, como se le dice en algunos lados, ¿no? Si nos escuchas por ahí, Federico. Mira, hace muchos, muchos años, el sueño que teníamos en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Mira, un sueño que teníamos era que la gente se fuera apropiando de los términos jurídicos. Y nunca encontramos manera de explicar sobreseimiento o recusación, que es otra cosa medio horrible. Pero ahora sí que la práctica hacia el maestro, cuando le dices a la gente las consecuencias de las palabras, la gente empieza a decir, a ver, vuélvemela a explicar. Entonces, la gente no sabía que existía una cosa llamada constituyente permanente. La palabreja compuesta se la inventó un exministro de la Corte en los años 1940. Pero es una manera de resumir el proceso largo. 2/3 partes de una cámara, 2/3 partes de la otra, la mitad más una de las legislaturas. Bueno, eso junto es el constituyente permanente. Por cierto, esperando, una cosa bien interesante del constituyente permanente es que en ese tipo de debates legislativos, cuando termina el debate, y eso lo vimos en la tele ahora sí, en internet, llega la respuesta de las legislaturas a una cámara y solemnemente votan que se recibieron y están los votos. Luego la mandan a la otra cámara y otra solemnemente lo vuelven a hacer. Por cierto, hay otra posibilidad juntos, pero operativamente es un poco complicado. Pero inmediatamente, fíjense, vuelvan a internet a verlo, eso se mandó al diario oficial de la Federación para la publicación. Ya no hay chance ahí, nunca ha habido chance, que los presidentes, ahora la presidenta, puedan hacer comentarios, hacer observaciones o vetar. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente es una cosa especial en la que el presidente no interviene. Es solo los representantes directamente electos. Ojo, y eso hay que volverlo a decir y explicarlo a la gente para que se den cuenta lo más bonito de una república democrática, que es la gente la que importa, los votos importan. Por eso digo, si quieres mejorar el sistema, tiene que ser, ahora sí, como cuando los carpinteros tratan de arreglar una mesa antigua, tratan de poner madera de la misma clase, ¿verdad? E incluso tratan de encontrar madera que tenga más o menos la misma edad para que se haga bien la reparación. Entonces, aquí la madera buena es la democracia. Entonces, lo que le puedes meter es un referéndum. Incluye al presidente. El constituyente permanente, por lo tanto, tampoco puede incluir al Poder Judicial. Es los votados que discuten abiertamente las cosas. Ahora, si esto lo haces en Internet y ahora sí que con la presión de que el mundo puede acabarse, porque así estábamos, y qué bueno, porque la política, más bien en política, siempre se puede acabar el mundo. Entonces hay que tomársela en serio. Entonces todos aprendemos, tanto los que creen hoy que perdieron como los que vencieron. En realidad yo creo que terminamos ganando todos, porque ahora sí, tenía razón Pérez Dayán. Ellos pueden pensar que somos insensatos, pero ellos no pueden ser insensatos también. Y eso es una llamada a la sensatez, es decir, ok, terminó el combate, nos vamos todos a tomar un té de tila, no un café porque vamos a estar un poquito excitados, y platiquemos, ¿qué aprendimos todos, no?
Pero ahí van, gracias a medios como ustedes, aparte que hacen preguntas extrañas. Ya no, ¿verdad? No, pues justamente es trasladar un poco todo esto que está en el debate público, trasladarlo un poco más pues a las personas de a pie, ¿no? A todos los que estamos en la calle. Justamente es esto de la supermayoría, ¿no? ¿Qué representa una supermayoría para México? Hablando del contexto en el que se encuentra México en una autodenominada transformación, ¿qué representa pues que tengamos esta representación? Mira, otra vez, Pérez Dayán mencionó la supermayoría. Él, durante el proceso electoral, es obvio, por lo que dijo, que él apostó a tener la supermayoría. Pero cuando, creo que fue la tercera intervención que tuvo, cuando él mencionó lo de los 300, dijo, y se cumplió, o sea, ningún partido tiene más de 300. Entonces, con las reglas como están en la Constitución, se ganó esa supermayoría y por lo tanto pueden hacer la reforma que ellos quieran y hay que hacerse cargo. Ahora, ahí es donde todos tenemos que bajarle 3 rayitas al debate. Nadie está proponiendo establecer la esclavitud ni la monarquía. Nadie está loco. Y en ese punto hay que decirle a los compañeros, especialmente las ONGs más heroicas de este país, que han estado defendiendo derechos humanos todo el tiempo, que el obradorismo no es Bukele, que no estamos al borde de cambiar el régimen constitucional para violar derechos humanos. Es exactamente lo contrario. Pero si no serenamos, podemos ir a tomarnos unos tamales, un té de tila y llegamos al acuerdo de las cosas que sí tenemos que cambiar. Porque hay cosas que habría que cambiar. Por cierto, de los pendientes de la Corte, no hemos hecho nada sobre la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ya dijo que está mal. Y la prisión preventiva oficiosa significa, porque en el dolor que causa el crimen, sí, que los metan a la cárcel. Pero cuando pasan 3 años, o 5 años, o 17 años, y no hay sentencia, ¿qué? Entonces la injusticia es en el otro lado. Ese tipo de debates tenemos que darlos. Ojo, por cierto que eso sí está en la reforma democrática. Esta idea de que los juicios no deben durar más de 6 meses tiene que ver con eso, de que la gente no se quede en prisión preventiva oficiosa durante 3 décadas. Bueno, 2 décadas es lo que estamos más feo ahorita, pero esos son los debates grandes. No si Bukele está a la vuelta de la esquina. O sea, hay que serenarse. Están mal. No me acuerdo ahorita las cifras, pero piensen los miles de personas que están todavía en prisión sin sentencia. Eso es un pendientote y ya se nos olvidó en medio de esta batalla. Federico, pues ya para ir cerrando, me gustaría por último preguntarte, veía algunos posts de el Centro Pro que también han sido fuertemente criticados, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir? Bueno, porque pareciera o han sido tachados como de apoyar precisamente la parte pues opuesta, ¿no? A la oposición. Pero compartimos la preocupación de la designación sobre los perfiles, incluidos los del Comité de Evaluación de la Reforma. ¿Tú qué nos dirías al respecto de esos perfiles? A ver, por eso hay que serenarse. Lo interesante es que de los 3 comités técnicos de evaluación, el mejor, probablemente en términos de pluralidad, es el del Poder Judicial, porque lo discutieron duro, durísimo, hasta que finalmente lograron un acuerdo. En cambio, en el Poder Legislativo, el PAN y el PRI decidieron no participar. Luego se quejaron de que no había gente que a ellos les inspirara confianza. Bueno, eso no se vale. La cosa es que tú tienes que poner gente en la que tú confíes. Y acuérdense, el año pasado tuvimos el Comité Técnico de Evaluación para el INE
Y era muy claro, por ejemplo, estaba García Repper, que está en el comité ahora del legislativo, y que obviamente tiene una tendencia hacia las izquierdas y el obradorismo, sin duda. Pero también estaba López Ayllón, del CIDE y del Instituto de Jurídicas, que también es notoriamente hacia la derecha y la oposición. Y se pusieron, y era una cosa transparente. Yo creo que ahí se ve la importancia de serenarse. PAN y PRI no debieron haber dicho nosotros no participamos en eso. No, debieron haber participado y asegurarse que hubiera varios López Ayones metidos ahí, de tal manera que la cosa se vuelva transparente. Ahora, yo confío en García Repper completamente y está el precedente de que trabajaron con transparencia el año pasado en el INE. Seguramente lo van a hacer ahora también, pero otra vez, la polarización de este tema nos va a dejar cicatrices. No quieren participar en esta elección, eran personas muy valiosas. Y siempre voy a acordarme de la que más admiro yo, que es Taisia Cruz Parcero, que ahorita es la encargada de Defensoría Pública Federal. Pero ella, enojada por todo ese proceso, decidió que esto es una injusticia completa, ella no está de acuerdo con nada y no va a participar. Ahí perdimos un perfil de una juzgadora magnífica. Bueno, una cuestión, cuando uno anda entre tigres, termina uno rasguñado. Imagínense, si nos va mal a los que tenemos gatos en la casa, con los tigres es peor. Pero hay que irnos haciendo cargo también de las cosas que perdimos. Y ojalá, ojo, porque esto se va a repetir cada 9 años, cada día hagamos una mejor selección de jueces. Pues muchas gracias, Federico, por haber estado acá con nosotros y nosotras en esta conversación. Te agradecemos mucho y pues ahí estamos, seguimos en contacto contigo. Compañera, espero que no haya estado tan juridiquiñol lo que dije y compañeros, cuídense ustedes también. Hasta luego. Gracias, Federico. Bueno, pues ahora creo que vamos con esta entrevista, ya, ¿verdad? Con Rogelio. No sé si ya esté, todavía no. Todavía no, pero pues bueno, Vamos a ir platicando vamos sobre... platicando sobre la reforma, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas de las que dice Federico en lo que se conecta Rogelio, que pues son bastante importantes para el debate público. No sé qué piensan, por ejemplo, Cabo desde la visión de los pueblos, Isa desde la visión de las mujeres, Camilo desde la visión de los jóvenes. Y Alejandro desde la visión de los De chavorrucos. los chavorrucos. ¿Qué pasó? No, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el debate que ustedes quisieran ver que se esté dando? Pues yo creo que esto es sienta un precedente de la vida pública del país. Tal vez porque también dijera el expresidente López Obrador, benditas redes sociales, ¿no? Que eso también ha permitido de que mucha gente pueda tener, o enterarse al momento de lo que sucede en este debate, ¿no? Primero lo vimos con el Senado justo cuando estaba discutiendo la reforma y había más de 60,000 personas viendo el debate. Y ahora todo el mundo muy religiosamente desde las 6 de la mañana se sentaron ante su aparato, en la mano, lo que sea, pero todos estaban siguiendo ese debate y no lo dudo que también las comunidades indígenas donde hay internet, donde hay posibilidad de enterarse, también lo hicieron. Y creo que poco a poco la gente va a empezar, bueno, ya están politizados, o sea, estamos muy politizados porque en cualquier momento pues hablamos de tema de interés nacional, pero eso se va a politizar más. Y eso de una u otra forma pues viene a beneficiar a esa comunidad. Y lo que se percibe es que también los jóvenes se van a empezar a politizar porque vimos también durante este proceso, porque la reforma al Poder Judicial inició desde el mes de junio, que me tocó darle seguimiento a todos los Todos los foros. foros. Y luego, después ya que ya estaban los foros, ya empezó el debate en la Cámara baja
y luego en la Cámara Alta y ver que los jóvenes, unos a favor, otros en contra, había un empuje fuerte de la forma como cada quien veía esa reforma. Y también eso lo vimos nosotros con los pueblos y comunidades indígenas y afro, de que también dentro de ese paquete de la reforma pues incluía el artículo 2 constitucional, y ya se avanzó, pero para nosotros, pues yo recuerdo mucho en 2000, cuando la Corte desechó la impugnación, en 2001, cuando la Corte desechó todas las impugnaciones que presentaron los pueblos y comunidades indígenas en contra de la reforma al artículo 2 constitucional. El compañero Gaudencio Mejía, que ya se fue a la Casa de la Lluvia, él dijo un día, hizo una entrevista, le preguntaron que qué opinaba sobre el Estado mexicano de los pueblos indígenas. Y él dijo, somos un pueblo sin Estado, porque el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nos dejó a la deriva sin conocer, sin profundizar sobre nuestros derechos. Y lo único que queríamos era eso, que se reconocieran nuestros derechos constitucionalmente como sujetos de derecho. Y ahora, pues, a 24 años, 23 años de ese suceso, pues vemos un debate muy acalorado, y donde finalmente se logra, ¿no? El reconocimiento, la legitimación de la Constitución, porque era otra palabra que estaba en discusión hace rato. Bueno, pues ya también está nuestra segunda entrevista de esta tarde con el geógrafo y urbanista, ay, espérenme, ya se me... Rogelio López Gómez, geógrafo y urbanista. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, Rogelio. Pues vamos a conversar contigo respecto a este lamentable suceso que, bueno, muchos catalogan como un desastre natural, otras personas también pues han sido críticas de llamarlo así, estas 200, más de 200 muertes que ya ha cobrado este fenómeno que se llama, llamado Dana, en Valencia, al otro lado del continente. Rogelio, pues han habido varias situaciones allá, ¿no? Tanto respecto a la gente, en específico de Valencia, pues que están bastante enojadas por las vidas que se perdieron, porque pues han señalado que no se dio aviso, que las alertas fallaron, o bueno, que no sonaron a tiempo, también que no hubo por parte de todos estos... Creo que Rogelio tuvo un problema de conexión y se tuvo que desconectar un poquillo. Ok. Porque ya no aparece en el Zoom. Pero sí, justamente es el tema, ¿no? Es el tema. Y vaya, ¿no? O sea que igual para poner como ahí está Rogelio entrando otra vez. Ya listo. Estaba ahí la ventanita puesta, ¿no? Hecha, Alexis. Ahí Hola, está. perdón. Tuve un problema con los audífonos y ya de repente no escuché nada. Entonces tuve que salir y cambiar los audífonos. Perdón. Pues échale mano de otra vez. Sí, pues bueno, como estaba comentando, este fenómeno natural, pues que la gente está muy enojada allá en Valencia por estas vidas que se perdieron, bueno, que cobró este fenómeno meteorológico, pero también ha sido criticado fuertemente el gobierno, ¿no? Parece que hasta se les aventó lodo, ¿no? En la visita de los reyes de Felipe VI, ¿verdad? Y Lucía, Leticia, perdón, y del presidente Pedro Sánchez. Pues la gente está muy están muy enojados con ellos porque incluso se ha hablado pues de este capitalismo, ¿no? En donde pues no se dejó que las personas pararan sus labores, y esto me recuerda mucho como a un poco Otis, ¿no? Digamos, Ok. tú escribiste una columna también ahí en pie de página al respecto, pues también las vidas que siguen las personas desaparecidas, pues fue por estos empresarios o estos dueños de los yates en donde
no dejaron, obligaron a los trabajadores, a sus empleados a que fueran a cuidar a estas embarcaciones y siguen desaparecidas después de un año, ¿verdad? Entonces, Rogelio, pues preguntarte, ¿qué nos puedes decir al respecto de este suceso? En la cuestión de las personas responsables, ¿hay responsables y se podría decir que pues es el gobierno de estos desastres o quiénes más son las personas responsables? No nada más dejarlo en que fue un desastre natural. Claro. Hola, buenas tardes. Les ofrezco nuevamente la disculpa por el problema que tuve. Bueno, en este tema de la Dana que sucedió en Valencia, eh, bueno, yo tengo que aclarar, yo no soy un experto en el tema de los desastres como tal, ¿no? Sin embargo, tengo pues como cierta conocimiento o experiencia en el tema de, como geógrafo, pues cómo se van generando ciertas condiciones de carácter social que finalmente aparece un detonador, que en este caso pueden ser las lluvias, el huracán, etcétera. Y bueno, a partir como de esta ecuación, pues poder hacer un análisis, ¿no? Bueno, tú ya decías varias cosas o varios elementos que están presentes pues en esta problemática, ¿no? Uno de ellos, bueno, creo que muchos hemos escuchado también en los medios de comunicación, que primero creo que no se dio una alerta temprana, ¿no? Respecto a el fenómeno que estaba ocurriendo. En algún momento, digamos, el gobernador, ¿no? De la Generalitat, creo le llaman de esa forma, dio una entrevista y dijo que la Dana se estaba de alguna forma dispersando o que estaba teniendo unas condiciones pues favorables y que bueno, que la gente podría hacer de alguna forma su vida normal, ¿no? No estoy diciendo exactamente que eso fue lo que dijo, pero bueno, esa era la idea. Después entiendo que ese video desapareció también de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante, lo importante, más allá de esta negligencia, ¿no? Negligencia criminal, ¿no? Porque pues, finalmente costó la vida de muchas personas inocentes. Está también el hecho de que estas personas, de alguna forma, que tienen esta visión, eh, digamos, una visión negacionista completamente respecto al cambio climático, por ejemplo. Entonces, estas personas tienen poder, tienen recursos, tienen posición política, económica, apoyos, etcétera, y pues su irresponsabilidad o su ignorancia, en realidad esta ignorancia, pues ha tenido o tiene un costo en vidas humanas, ¿no? No sé, seguramente también han escuchado que hace tiempo, no tiene mucho tiempo en realidad, esta persona junto a su partido político quitó recursos para pues para un organismo estatal que iba a dedicarse principalmente a este tipo de amenazas, ¿no? Bomberos, personas capacitadas para responder a este tipo de amenazas y los recursos los destinó, no solamente se los quitó a este tema, sino que los dedicó a la tauromaquia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el nivel de la gente que está tomando ese tipo de decisiones. Y pues es muy preocupante porque la información científica, los datos, pues ahí están, ¿no? O sea, él sabía, a él ya le habían dicho, también hay otro video que ya se hizo también famoso, viral, de también creo que es un diputado, que es un científico, ahorita no recuerdo el nombre, pero él les está mencionando que esto va a pasar, ¿no? Que la Dana
que a partir como de la información, de los registros que ellos están teniendo y de las experiencias que han estado observando y con datos duros, pues que va a pasar algo así, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, este científico le regala un libro, ¿no? O un informe donde viene toda esta información. Este gobernador, esta persona lo acepta pues como una forma burlona, ¿no? Entonces, bueno, está todo esto, ¿no? Estos elementos, estos datos, esta información de carácter científico que pues lamentablemente no se ha considerado, ¿no? Y bueno, en el caso particular de este fenómeno, no sé si ustedes también recuerdan que hace unos años, no recuerdo exactamente si son dos o no sé si el año pasado, en Libia hubo también un fenómeno asociado a la Dana, que también se hizo viral, ¿no? De repente llegaron los videos respecto a una ciudad en Libia que fue arrasada también en minutos, o bueno, no sé si en minutos o en pocas horas, con una cantidad de lluvia tremenda, ¿no? Entonces, los datos están ahí, el calentamiento global, pues no es un mito, es una realidad. Entiendo que el mar Mediterráneo está 2 grados centígrados arriba, lo cual, pues a lo mejor desde cierta perspectiva, pues dices que son 2 grados, ¿no? Pero bueno, a ese nivel, sí representa mucho, ¿no? Y bueno, pues está todo este manejo también, pues, de la tragedia, pues que siempre hay pues una forma también muy, pues digamos, muy despreciable de sacar raja política, ¿no? De esta situación, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, pues también con esto que ustedes mencionaban respecto a la visita que hicieron tanto el rey, el presidente, y el mismo gobernador, ¿no? Eh, Entiendo que al presidente de España pues realmente pues no pudo ni siquiera caminar, ¿no? Lo regresaron luego. En el caso particular del rey de España, pues sí, hubo pues reclamos completamente válidos, pero que también lo que he visto, he escuchado, que también esto de alguna forma fue un poco como un poco actuado, ¿no? En el sentido de que sirvió esto como a la ultraderecha, ¿no? En algún momento se ven en las escenas que se han filmado personas que son pues reconocidas por su filiación a la ultraderecha española y que llegan casualmente a estar enfrente del rey. Y bueno, entonces bueno, ese es como un elemento pues que se dio, que se desarrolló. Y otro elemento también que me gustaría destacar es como la gente en Valencia o muchas personas pues están totalmente molestas y con justa razón pues por la situación y viene esta idea también de que se vayan todos, ¿no? La idea de pues que sucedió por ejemplo en Argentina, ¿no? Respecto a que en algún momento todos los políticos son iguales y que se vayan todos, ¿no? Y la política pues se asocia plenamente pues una actitud digamos, sucia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también, pues, como plantear, pues, que también tiene que haber como diferencias, ¿no? He escuchado también que ha sido la misma población que ha llegado de comunidades próximas a ayudar a levantar, pues, las distintas, pues, la ciudad, ¿no? Digo, son varios poblados, pero han llegado a ayudar, han llegado a tratar pues, de cooperar y me recuerda mucho esto a lo que pasó en México en el sismo de 1985, ¿no?
¿En qué sentido? En que el gobierno pues se vio completamente rebasado y que la sociedad civil pues finalmente pues tomó, fue la que tomó pues las riendas del asunto, ¿no? En el caso particular de los sismos de 1985, pues recuerden, bueno, ustedes creo que están muy jóvenes, pero el presidente en ese entonces, Miguel de la Madrid, pues prácticamente desapareció, ¿no? En momentos, ¿no? Entonces ahora me recuerda eso y me recuerda también pues la actuación de los jóvenes en el sismo del 2017, ¿no? En la Ciudad de México, donde pues un apoyo, digamos, espontáneo, pero que lo importante de todo esto también es, además de la ayuda que dan, pues que se va también generando una semilla de la organización, ¿no? Entonces, otra cosa que me comentabas también respecto a esto de la precarización laboral, ¿no? La gente, mucha gente que pues ahora se cuenta entre los muertos, pues es gente que iba a su trabajo, ¿no? Y que nunca fue avisado o no les avisaron que no fueran, ¿no? Al trabajo porque iba a pasar eso y bueno, la gente, finalmente, pues las condiciones que estamos viviendo de precariedad, pues obliga a la gente a arriesgarse, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos las consecuencias de, pues sí, como dijiste hace rato, este modo de producción, este capitalismo, pues totalmente salvaje, depredador, que no les importa, ¿no? Es muy famoso también, o sea, hecho muy famoso en estos días también eh, las camionetas de una empresa española que creo que se llama Mercadona, que, pues que obligaron a sus empleados a seguir trabajando, ¿no? Entonces es pues una gestión totalmente, pues digamos, criminal en ese sentido de cómo actúan los empresarios y cómo actúan pues los grupos políticos. Y, perdón, pero otra cosa también que mencionabas era la cuestión de este crecimiento urbano, que también está presente en esta zona de Valencia, donde se han pues hecho distintos cambios a las leyes para poder construir más en zonas pues que tienen algún tipo de riesgo, ¿no? De inundación, etcétera, ¿no? Entonces, allá le llaman esto pelotazos, ¿no? Unas fuertes inversiones para construir conjuntos habitacionales, conjuntos residenciales, igual que aquí, ¿no? Centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos esos intereses están ahí y bueno, digamos, es como el cultivo, ¿no? El caldo de cultivo, pues que finalmente aparece un fenómeno de estas características y pues ocasiona esta situación, ¿no? Que Así es. sí hubiera sido distinta, pues con pues con otro tipo de medidas, ¿no? No sé, es algo Rogelio, perdón, dime. o sea, justo como en esto que comentas, como para, porque abre como muchas pistas esto, ¿no? Y luego como que nos parece lejano, como que, como ya lo decías tú hace un momento, ¿no? Vemos la imagen de que le avientan lodo al rey y al presidente a la reina y uno le da gusto. Hay análisis, como ya lo resaltas, que dices, bueno, o sea, está la ultraderecha de fondo. Otros dicen, bueno, sí hay grupos de la ultraderecha, pero también fue una reacción espontánea de la población que, pues, o sea, hasta el rey ya no fue a las otras comunidades, ¿no? O sea, ya dejó de salir porque pues ya lo van a manchar de lodo. Y mientras eso pasaba en España, ¿no? O sea, con la Dana, con estas lluvias, con todo este fenómeno, también pues hay noticias de que, por ejemplo, tras la tormenta tropical, perdón, Nadine, en Veracruz también hay como desplazados climáticos, ¿no? O sea, se habla de 1.680 personas más o menos, pues de que se les inundó su comunidad, ¿no?
En la montaña de Guerrero también sigue habiendo como el problema muy fuerte. Acapulco. En Acapulco. Vemos también justamente algo que, por ejemplo, Camilo y yo reportemos ahora con Beryl, ¿no? Que el calentamiento de los océanos ahí en el Golfo de México, pues cada vez nos está haciendo muy, o sea, tanto en la península como en el Golfo y en otras regiones, nos está haciendo muy vulnerables a ese tipo de fenómenos. Y algo que tú has trabajado mucho en estas columnas y que yo quisiera como preguntarte al respecto es, está bien, el rey, España, todo este contexto que ya nos diste allá, pero también aquí en México está pasando lo mismo. Hay un fuerte desarrollo inmobiliario, turístico en las costas que está generando vulnerabilidad en las poblaciones y a lo mejor no falta mucho para que en algún momento, en otra temporada de huracanes, pues podamos ver que le avienten lodo a lo mejor a Claudia Sheinbaum, a Evelyn Salgado, ¿no? A estas personas, Salomón ¿no? Jara, A Salomón Jara, porque vaya que también hay problemas de estos aquí en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, es la lectura que tú tienes de estos impactos del cambio climático, de los huracanes, de las lluvias, justamente ya en términos sociales, como geógrafo también que te has dedicado a Sí, estudiar esto, ¿no? sí, es muy interesante esto que estás planteando, ¿no? Porque eh, finalmente, aunque no hemos visto esas escenas todavía en México, ¿no? O sea, creo que por la gestión, por ejemplo, que ha hecho Evelyn Salgado, o sea, ya se hubiera ganado esos tomatazos y lodo, porque sí, su gestión ha sido terrible en ese aspecto, ¿no? Este, no podemos tampoco entender a Evelyn Salgado sin todo el respaldo que ha tenido, pues, de Morena y pues, de la misma presidencia, ¿no? Pero, pero yo creo que eso tiene cierta caducidad, ¿no? Y, y bueno, como hemos estado viendo las cosas, pues, pues cada año, pues parece que esto se va haciendo cada vez más severo, ¿no? Y yo creo que va a llegar un momento en que no vas a poder como gestionar esta inconformidad, estas molestias, pues esta situación, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, lo que está en el fondo, creo, pues es sí un modo de planeación territorial, pues que ha permitido pues que se den estos elementos de vulnerabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto no es solamente que a partir como de los últimos años con el calentamiento global y con estas cuestiones que son cada vez más evidentes, que afloren, ¿no? Sino pues cuando no había tantos datos respecto a eso, o cuando no era evidente, los desastres de ese tipo se estaban sucediendo, ¿no? Entonces, digo, pensemos, por ejemplo, pues hace muchos años, el huracán Gilberto, que atravesó la península de Yucatán y fue directamente a Monterrey y se recuerda como una de las peores tragedias. Entonces, bueno, esa situación ha existido, las condiciones ahí están, y lo que es preocupante es que seguimos de alguna forma apostándole a ese modelo de desarrollo, pues, por ejemplo, basado por ejemplo, la actividad turística, ¿no? Yo creo que fue hace como 15 días, escuché que en este contexto eh, que se hablaba de la reforma judicial y cómo esta reforma inhibía las inversiones, iba a inhibir las inversiones extranjeras, particularmente las de Estados Unidos. Y entonces, en alguna reunión de Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, con alguna cámara de comercio de los Estados Unidos, decía la cantidad de dinero que estaba ingresando, que iba a ingresar por inversión extranjera directa, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención un dato. Hablaba de una inversión de miles de millones de dólares para desarrollar este bacalar en Quintana Roo, ¿no? No recuerdo si bacalar o majahuel, o no sé cuál era la palabra,
Pero entonces, o sea, me sigue llamando la atención porque finalmente se sigue apostando a ese tipo de modelo de desarrollo, pues que pues podremos pintarlo también con el nombre, darle su greenwash, su lavado verde, pero que al final de cuentas sigue siendo un modelo pues depredador, un modelo que genera precarización, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa pues es eso, ¿no? Que seguimos como ese mismo camino y que otra cosa también que me llama mucho la atención es que antes pues se cuestionaba, por ejemplo, pues sí, se cuestionaba este modelo de desarrollo, ¿no? Se cuestionaba también la integración que estábamos generando con Estados Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio, pero ahora esto ya no se está cuestionando, ¿no? Estamos atados a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pienso que el cambio, de alguna forma, pues va a tener que venir pues de abajo, ¿no? De la gente que empiece pues sí, o sea, la gente va a resentir estos cambios, estas situaciones, como dices, estos desplazados, pues pues esta gente a dónde se va, a dónde se mueve, ¿no? Esta idea también de vamos a adaptarnos, ¿no? Esta condición. Pues lo decía la otra vez en una columna que me hicieron el favor también de publicar, pues decía, pues ¿cómo te vas a adaptar? ¿Quién se va a poder adaptar al paso de dos huracanes en 15 días, ¿no? Entonces, digo, el panorama en ese aspecto es como bastante complejo y yo creo que sí tenemos que, pues, estar muy atentos, estar tratando pues, de hacer visible esta situación, ¿no? Vemos a el presidente de Colombia, ¿no? En sus discursos, y pues lo tiran como de loco, ¿no? Pero hay verdades muy evidentes que está manifestando, ¿no? No sé, es lo que podría decir de Alex. Rogelio, aquí Camilo otra vez. Yo te quisiera preguntar, ahorita que mencionabas esto acerca de los planes, yo platicaba en alguna ocasión con una científica de la Mexicana de Científicos por el Clima y me comentaba que lo que se tenía que aplicar es un plan, para mitigar todo este tipo de fenómenos, ¿no? De adaptación, un plan de ordenamiento que venga con planes de adaptación, ¿no? Y tú ahorita mencionabas que pues quizás no es pues la manera más óptima, ¿no? Y yo te quisiera preguntar ¿cuál sería esta manera de poder convivir o coexistir en un ambiente en el que pues estamos, en todo el mundo nos enfrentamos al cambio climático, ¿no? ¿Cuál sería pues los modelos de planeación que tendremos que seguir pues, para poder coexistir en este mundo? Sí, en primer lugar, o sea, creo que sí son importantes la planeación, ¿no? Y sí buscar la forma de mitigar estas situaciones. Sin embargo, o sea, en lo que estoy tratando de poner énfasis es que, pues, con la regularidad que ahora tienen estos fenómenos y la potencia que tienen y la frecuencia, perdón, que tienen, pues es muy difícil realmente como poder generar medidas que puedan, pues, realmente mitigar eso, ¿no? Por eso digo, Florida, dos huracanes en 15 días, pues, ¿qué medidas puedes poner para que, ¿no? ¿Cómo puedes hacer, pues, para que cambien estas cosas, ¿no? Es algo, yo creo que complejo porque seguimos como apostando al mismo, digamos, estilo de vida, ¿no? O sea, sigue siendo esta idea, en el imaginario que se nos ha creado, pues es vete de vacaciones a la playa. Antes era, pues el complejo es irte a estos grandes hoteles, ¿no? Todo incluido, etcétera. Y ahora pues ya es un hotel pues como más rústico y etc, ¿no? Pero el imaginario es ese, ¿no? Y entonces mientras sigamos como en esa misma lógica,
siga siendo este un objeto pues sí, de consumo, pues es muy difícil como cambiar y generar pues pues generar cambios que, que puedan hacer pues que este tipo de fenómenos, de estas situaciones, no peguen con esa intensidad, ¿no? Yo creo que el cambio estaría pues sí, tendríamos que generar otro tipo de hábitos, otro tipo de hábitos de consumo, de producción, digo, es una, pues ahora ya no se habla tanto, ¿no? Como de cambiar el modelo económico, el modelo de producción, porque pues siempre hay como estos ataques, ¿no? No funciona el socialismo, ¿no? Vete a Cuba, ¿no? Ve a Cuba cómo está, ¿no? Entonces, se ha generado también un discurso que hace que tengamos ya la incapacidad de poder pensar en alternativas al capitalismo, ¿no? O sea, ya no, ni siquiera podemos decir eso, ¿no? O sea, no, o sea, ya, en algún momento también escuché, no recuerdo ahorita o leí, pues que decían que siempre es más fácil o podemos, por ejemplo, imaginarnos el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo, ¿no? O sea, llegamos como a estos extremos, ¿no? O sea, sí podemos pensar en un mundo apocalíptico y esto, pero no podemos pensar en un mundo sin capitalismo, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que pensar en pues una alternativa, pues una vía, porque pues finalmente esto nos está arrastrando pues, o sea, ya estamos hablando de extinciones, la cuarta extinción masiva, creo, ¿no? Ya se le está denominando. Y entonces, bueno, pues no es posible que no podamos cuestionar el modo de producción que nos ha llevado a estas situaciones, ¿no? Entonces, entiendo, me desvío un poquito, ¿no? O un mucho respecto a este planteamiento que haces, pero pues por más que podamos, queramos mitigar, es como estas islas que están, pues que están destinadas a desaparecer porque sube el mar, pues no puedes hacer ninguna medida de mitigación, ¿no? O sea, no, pues cualquier cosa, el mar se está comiendo, ¿no? Con la erosión se está llevando a las islas, etcétera. Pues no. Entonces, eh, sí, hablar como de estas medidas, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo es que, o sea, algo que sí se tendría que hacer énfasis, pues es en mantener y cuidar las áreas verdes que existen, estos espacios naturales que todavía están ahí, pues tratar de conservarlos, de cuidarlos, de tratar de impactar lo menos posible sobre estos espacios y sí tratar de recuperar zonas, pues que tengan esa vocación, ¿no? Entonces, bueno, eso podría decir al respecto, ¿no? Aquí, Caucereño, Hola, acá. pues fíjate que yo estuve en Acapulco en estos días que pasó John y estuvimos allá de todas partes platicando con la gente y justo donde Acapulco se desarrolló en los últimos 30 años fue donde estuvo el mayor daño por John, ahí en la zona Diamantes. Y Ujú. como tú sabes, ya en la columna que regalaste en pie de página, habla sobre esa irresponsabilidad de los políticos, porque en el caso de Acapulco sí hay mucha irresponsabilidad del gobierno municipal, estatal, por con eso decide acabar con los manglares de la laguna de Tres Palos, de Ya. Puerto Marqués, pero sobre todo cuando venía saliendo de un huracán bastante dañina que fue la de Paulina, y como en su intento de reubicar la gente lo manda a un lugar destruyendo manglares, eso trajo mayor complicaciones. En ese caso, ¿qué se ha hecho que tú has sabido que se ha hecho en Acapulco después a partir de Paulina hasta ahora con John? Pues no tengo como mucho conocimiento respecto a qué se ha hecho como tal, pero entiendo que pues, se ha seguido como esta lógica, ¿no? De reconstruir nuevamente vamos a dejar las cosas como estaban anteriormente, ¿no?
¿Y quién tiene la prioridad en esta reconstrucción? Pues van a ser las cadenas hoteleras, estos espacios, ¿no? Porque el discurso es reactivamos la actividad económica y eso al momento va a generar nuevamente, pues, bienestar en la población, ¿no? Trabajo, empleo, etcétera, ¿no? Entonces, pues seguramente entiendo que lo que se hizo, o lo que se ha estado haciendo, pues siempre se le ha dado prioridad a estas, pues al sector turístico. Y bueno, pues es que el crecimiento caótico pues de Acapulco, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer en ese sentido eh, pues con casas que están pues en la montaña, sí, una cantidad, obviamente cuando llueve, pues van a caer, formarse ahí los ríos, entonces, eh, es realmente como pues una bola de nieve que uno no sabe cómo, este, cómo, pues cómo lidiar con ella, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no puedes reubicar a la gente, como dices, ¿no? Cuando se han hecho estas reubicaciones, pues han sido históricamente, pues en nuestro país se han hecho unas reubicaciones que han tenido unos impactos ambientales terribles, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen presas, ¿no? Cuando hacen presa a la gente que vive en ciertas localidades, las trasladan a otra. Y bueno, es muy famosa en el caso de Tabasco, la Chontalpa, sí, en Tabasco para hacer una presa en Oaxaca, toda la gente la mandaron a Oaxaca y fue una destrucción total también, ¿no? Entonces, en este contexto, pues no, lo que pasa es que lo que hacen, digamos, los políticos es de alguna forma no resolver una crisis, sino gestionarla, ¿no? Que no le exploten, la papa no le explote en sus manos o el cohete y tratar de pasarlo a la siguiente administración, ¿no? O sea, llegar y pasarlo. Y eso es pues, como con todos los problemas, ¿no? En la Ciudad de México, digamos, por ejemplo, el agua, ¿no? Todo el mundo habla del agua, la crisis de agua, de esto, todo. Y es así, ¿no? Una papa caliente que vas pasando de administración en administración para que no te explote, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, en Acapulco, pues me imagino que pues es muy complicado realmente, pues generar pues unas condiciones que pues, realmente hagan que la gente pues no padezca de estas situaciones cada temporada de lluvia, ¿no? Entonces, pues eso podría decir porque no tengo como el conocimiento tampoco exacto de cómo se ha llevado esto, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Rogelio. Pues te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros conversando, pues que hayas puesto sobre la mesa esta reflexión que me parece bastante importante, que pensemos en esta invitación, ¿no? A pensar en las formas de producción, en nuestras formas también, en nuestros hábitos de consumo, incluso en los destinos para ir a vacacionar, ¿no? Creo que es una gran reflexión y pues muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y nosotras, Rogelio. No, es un placer para mí. Muchas gracias por invitarme. Y cuando quieran, que estén muy bien. Gracias. Igualmente, Gracias, gracias. Rogelio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues, Se me olvidó preguntarle su pronóstico para las elecciones, pero bueno. Aquí estoy, aquí está. Ah, Bueno, yo me voy. ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Quién gana, Kamala o Trump. Trump? No, pues entiendo que está muy, muy peleado. ¿Cómo están las cosas por Eh, allá, Rogelio? Ay, yo sé que ya te preguntamos mucho, pero no, Ya, ¿cómo rápido, andan por allá? rápido. Sí, Aprovechando, ¿no? Por eso. pues algo es raro rapidito. porque como mucha gente puede adelantar su voto desde hace tiempo, pero en realidad parece un día normal, ¿no? Entonces, y además, o sea, ya saben, por ejemplo, pues cuáles son los estados en los que sí cada quien gana, ¿no? Nosotros estamos aquí en Texas y
en la ciudad de Houston ganó, de alguna forma, gana esta Kamala Harris, pero el estado lo gana Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que está muy, muy cerrado, ¿no? El asunto. Y y la verdad es que no tengo un pronóstico ni tampoco tengo un deseo de. ¿A No, quién irle? no, entiendo. Hace poco veía también un video de Bernie Sanders que hablaba sobre Kamala Harris, ¿no? Y decía por qué había que, bueno, digo, en Estados Unidos la gente tendría que apoyarla, ¿no? Y es muy, pues ni modo, hay que tragar sapos, ¿no? Bernie Sanders, la cantidad de sapos que tuvo que tragar para hacer pues sí, esa reflexión, ¿no? Que igual eso de la Sí, ficción de democracia en Estados Unidos, ¿no? Que el voto pues ni cuenta. O sea, porque son los es, colegios electorales, ¿no? Al final quienes es, deciden. eso es muy interesante, ¿no? La verdad es que hace poco también leía un artículo donde mencionaban exactamente esto que menciona Alex, pues cómo están representadas los diferentes poderes en Estados Unidos y digamos, la clase trabajadora no aparece, ¿no? En las cámaras de representantes, ¿no? Entonces, sí es un gobierno en ese sentido bastante oligárquico y que está dominado por la clase alta y la clase, o sea, hasta la clase media es muy poca, está muy poca representada en estos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, Pues, pues no sé, espero, pues vamos a estar al ya, pendiente desde acá órale, para sus análisis. También ahí sale, viendo qué onda con Puerto Rico y con otros lados más, ¿no? O sea, porque hay varias también. cosas que están en juego en esta elección, pero pues ya nos dirán unas horitas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues sí, Ujú. esa. Órale. Bueno, que estén muy bien. Ahora Adiós. sí, Muchas muchas gracias, gracias. Rogelio. No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, pues ahora sí, muchachos, vámonos. Vámonos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y nosotras. No se pierdan los demás programas que están a lo largo de la semana. Suscríbanse, denle like a todos los programas, recomiéndenlos y pues si está en sus posibilidades apoyar al periodismo independiente. Por ahí están apareciendo las plecas, ¿verdad? En donde Así están las es. cuentas para que pueda hacer su Y aportación. abajo en la descripción del video vienen las redes sociales, la cuenta de banco, ahí donde quiera usted donar, donde se sienta más cómodo, cómoda, cómode, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, compañeros. Chau, Nos chau. vemos la siguiente semana.